dos árboles. Podemos ver esto en este gráfico. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual tenía un fruto que Dios había prohibido al hombre que él comiera. Dijo, de cualquier fruto comerás, pero no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también había ahí un ser extraño, que era una serpiente. Una serpiente extraña, poco común, porque entendía la voluntad de Dios, era inteligente y hasta podía comunicarse con el hombre. ¿Qué significa esto? Esta historia de la Biblia ha dado alguna clase de entendimiento a los teólogos durante miles de años de que, bueno, Adán y Eva comieron de un fruto que no deberían haber comido, porque la Biblia dice que a pesar de que Dios le advirtió que no comieran del fruto, la serpiente, el ser más astuto que Dios había creado, dice la Biblia, convenció a Eva de que no iba a morir si comía del fruto. Eva comió del fruto, dice la Biblia, y esto produjo el desastre humano, toda esa persona. ¿Sí? La pregunta que debemos hacernos acá es, ¿este fruto es literal o es simbólico? ¿Era realmente un fruto que el hombre no debería haber comido y sin embargo comió? Bueno, en realidad hay algunas cosas que nos hacen dudar de que fuera un fruto literal, porque sabemos que todo lo que Dios creó, lo creó para el hombre, dice la Biblia. Toda la creación la hizo para el hombre y el hombre tenía que tener derecho a toda la creación porque él iba a dominar toda la creación. ¿Podía Dios haber creado un fruto que no fuera para el hombre y que fuera prohibido para el hombre, pero además creó al hombre con el deseo de poseer ese fruto? Porque Adán y Eva sentían una gran atracción por ese fruto, dice la Biblia. Bueno, muchas personas han pensado que probablemente este fruto era simplemente una prueba de Dios para ver si el hombre era obediente o no. ¿Nos han enseñado de ese modo? Sí, siempre hemos aprendido así, que Dios quiso poner a prueba a los primeros antepasados de la humanidad. Ellos fracasaron, entonces Dios los castigó con la muerte y los echó del jardín del Edén. Bueno, nunca la Biblia dice eso. Es muy diferente decir, el día que comas del fruto morirás, que decir, el día que comas del fruto yo te mato. Es muy diferente. Si ustedes tienen, por ejemplo, en su casa un niño, sus hijos, ¿sí? Y hay cosas peligrosas en la casa, ¿verdad? Los cuchillos de la cocina, los enchufes, la electricidad. Ustedes pueden decirle a su niño, no toques los cuchillos de la cocina, porque puedes lastimarte. No le están diciendo, no toques los cuchillos de la cocina, porque si los tocas yo te mato. Es muy diferente. Ustedes quieren protegerlo y por eso le dan esa advertencia. Claro, podría el niño preguntar, sería lógico que él preguntara, bueno, entonces ¿para qué pusiste cuchillos en la cocina? No, ¿verdad? Porque son útiles, son necesarios. Pero como toda cosa útil y necesaria, tiene sus principios, sus leyes que deben ser respetados. Es muy lógico pensar que ese fruto está representando algo extremadamente útil, lindo y necesario para el ser humano. Pero repito, como toda cosa útil, debe ser respetada. Toda cosa útil tiene sus principios. Por ejemplo, la ley de gravedad, la fuerza de gravedad. Gracias a la fuerza de gravedad no estamos todos flotando ahora, ¿no? Si no existiera la fuerza de gravedad estaríamos todos en el aire. Es útil, ¿verdad? Es necesaria. Pero ¿cuánta gente se cae y se lastima por culpa de la fuerza de gravedad? Podríamos decirle a Dios, bueno, ¿por qué creaste la fuerza de gravedad entonces? No, ¿verdad? Es necesario. Pero somos nosotros los responsables de cuidarnos de esa ley, de respetar esa ley. Entonces, del mismo modo, este fruto está representando algo muy necesario, muy lindo, pero que debe ser respetado. ¿Qué puede ser? Según el gráfico que estamos observando, el árbol de la vida estaba representando a Adán, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, según los principios de unificación, representa a Eva. Estos dos árboles que estaban en el centro del jardín del Edén están representando ni más ni menos que a Adán y a Eva. Si el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva, ¿qué puede representar el fruto del árbol? El fruto es el medio a través del cual el árbol se va a multiplicar, porque es el fruto el que posee las semillas, y a través de esas semillas el árbol se multiplica. Quiere decir que si el árbol está representando a Eva, el fruto está representando el medio a través del cual ella se va a multiplicar. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? Bueno, porque lo que vimos en la primera parte, Dios le dijo al hombre, primero creced y ser perfectos, después multiplicaos. Entonces Dios no quería que el hombre haga fuerza no haga uso de esta fuerza tan poderosa de la naturaleza, que es el amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo.
pero mal utilizada nos causa daño. ¿Sí? ¿Quién no sufrió alguna vez en su vida por una desilusión amorosa? Todos, ¿no es cierto? Aún matrimonios se destruyen por cuestiones de celos, de adulterio, porque el hombre quiere hacer uso de algo tan precioso como una relación sexual solamente para conseguir satisfacción carnal. Está manchando lo más precioso que Dios creó. Bueno, según lo que estamos diciendo, este fruto está representando el medio a través del cual el hombre se iba a multiplicar. Por eso dice la Biblia que era tan atractivo al hombre. Y Dios no quería que el hombre haga uso porque ningún padre quiere que su hijo tenga una experiencia de amor cuando no está preparado para tener esa experiencia de amor. Es muy joven. ¿Qué padre quiere que su hija de 12 o 13 años sea abusada por cualquiera? Ningún padre. Entonces Dios no quería que sus hijos tuvieran una experiencia demasiado fuerte porque ellos eran pequeños todavía. Y esto es muy lógico porque cuando vemos en la Biblia, ellos comieron del fruto y después sintieron vergüenza y se taparon sus partes sexuales. Generalmente uno esconde aquello con lo que pecó. Si hubiera sido un fruto literal, quizá Dios habría encontrado a Adán y Eva tapándose la boca o escondiendo los restos del fruto. Pero no, Él los encontró tapándose sus partes sexuales. Y dice la Biblia que Adán se escondió de Dios y Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Porque estoy desnudo y estoy avergonzado, contesta Adán. ¿Y por qué te diste cuenta ahora de que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? O sea, Dios relaciona el fruto con la vergüenza de sus partes sexuales. Y a partir de ese momento, para todas las religiones principales, la fornicación, que significa un acto sexual fuera de la voluntad de Dios, se convirtió en el peor de los pecados, para todas las religiones del mundo. Y sabemos muy bien que el problema más serio que tiene la sociedad son las familias destruidas, el adulterio, la fornicación, violaciones, conflictos sexuales. Bueno, pero la Biblia dice que fue la serpiente que tentó a Eva a comer del fruto. Y la Biblia menciona claramente que la identidad de esta serpiente es el diablo, Satanás. La Biblia dice claramente que esa serpiente en realidad está representando simbólicamente a Satanás, que es un ser espiritual, un ángel. Por eso dije al comienzo que a menos que entendamos la existencia del mundo espiritual, nunca vamos a entender realmente qué fue lo que produjo la caída del ser humano, porque fue espiritual. Este ángel sintió celos de la posición del ser humano frente a Dios. Entonces intentó que el hombre cayera cometiendo el único pecado que Adán y Eva podían haber cometido. Porque si nos ponemos a pensar también, ¿qué otro pecado podía haber sido en el jardín del Edén? Todo era pureza. El único pecado posible era un pecado sexual. Bueno, ahí la primera mujer se encontró en un dilema. Ella había escuchado la palabra de Dios. Dios le dio un consejo. Y ahora este ángel estaba dando otro diferente. Ella tenía que elegir cuál de las dos palabras yo voy a aceptar. Por eso todos nosotros tenemos que pasar por la misma prueba. Todos tenemos derecho a escuchar la palabra de Dios. Pero también Él tiene derecho a venir y tentarnos, probarnos lo contrario. Y cada uno de nosotros es responsable de decidir. ¿Yo puedo creer en la palabra de Dios o me dejo llevar por las tentaciones de este mundo?